Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 1 de agosto de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Tenemos muchísimos temas que comentar el día de hoy. El primero es el IMASEC, el índice mensual de actividad económica del mes de junio 2022, que marca un 3.7% de avance en comparación con igual mes del año anterior. Las expectativas del mercado estaban en un rango entre el 3.6 y el 4.2, de manera que podemos definir que si bien cumple la expectativa del mercado, está en la parte baja del rango de las mismas. El sondeo de Bloomberg, sin embargo, estaba en 3.7%, de manera que está en línea con lo que el mercado esperaba, y si es que lo vemos desde el punto de vista del rango, en la parte baja de lo que el mercado esperaba. Como siempre, estos datos hay que verlos en un contexto de más tiempo para poder ver finalmente cuál es la tendencia que hay detrás de esta cifra. La tendencia es bastante clara desde aproximadamente mayo del 2021. El IMASEC, que muestra la actividad económica en general, ha ido en una caída bastante fuerte, marcando ya un 3.7%, como decíamos, en el mes de junio de este año. No sorprende al mercado, se produce principalmente porque cae el comercio y la producción de bienes, y es una muestra más de que nuestra economía va en una franca desaceleración que claramente puede causar, y es por eso que esta noticia la comentamos, algunos movimientos en el mercado. Claramente lo que hemos visto, por ejemplo, desde el año 2019 a la fecha: menores proyecciones de actividad, mayores niveles de incertidumbre, por ejemplo, produce lo que ha ocurrido con el dólar en Chile, una depreciación muy fuerte de nuestra moneda frente al dólar norteamericano. En octubre del 2019 estábamos en niveles cercanos a 700 pesos. Este año llegamos a tocar incluso niveles de 1060 y nos encontramos actualmente cotizando alrededor de 900 pesos. De fondo, vemos que una menor actividad económica es uno de los factores que hace que nuestra moneda se deprecie, dado que la moneda es la cara visible del estado de la economía. Una noticia más que va en línea, como decíamos, a la menor actividad y crecimiento, incluso posible recesión de nuestra economía, es lo que muestra el Banco Central, dando a conocer el IMASEC de junio de este año. También el Banco Central da a conocer una nueva lectura de la encuesta de operadores financieros, donde básicamente hay un ajuste bastante marcado, es que aumentan los niveles de inflación y de tasa política monetaria esperada. En ese sentido, por ejemplo, los próximos 12 meses se ve que la inflación sería de un 9% por sobre el 7.85% que esperaba el mercado, y que en los siguientes 12 meses, es decir, en 24 meses desde hoy en adelante, el IPC se mantendría en 4.75%, todavía por sobre la meta del Banco Central. Recordemos que la meta del Banco Central es que las expectativas inflacionarias converjan a un rango entre el 2 y el 4%, con una meta del 3%. Actualmente está en 4.75%. También en cuanto a tasa política monetaria, vemos que el consenso de esta encuesta muestra que en septiembre debiese haber nuevamente un alza, pero de 50 puntos base, menor a la última, llevando a la tasa política monetaria al 10.25% desde el 9.75% actual que se decidió en la reunión a mediados de julio. Esto muestra una alza, como decíamos, en las proyecciones de tasa de política monetaria, dado que esta encuesta en su última lectura había arrojado que la tasa política monetaria debe llegar solamente al 10% y mantenerse en ese nivel, terminando el ciclo de ajustes de tasa al alza. El techo de la tasa política monetaria también aumenta, marcando esta encuesta que en diciembre el Banco Central podría llevar la tasa al 10.75%, mantenerla en esos niveles durante algunos meses del próximo año, y en marzo del 2023 recortar 50 puntos básicos, dejándola nuevamente en 10.25 y llevándola en septiembre de 2023 al 8.5% y en septiembre de 2024 al 5.5%. Esta noticia claramente muestra un cambio, como decíamos, en las proyecciones de tasa política monetaria y de inflación. Vamos a ver si es que eventualmente golpea un poco los rendimientos de la renta fija, que es parte de nuestra recomendación de inversión. Podría eventualmente traer algunos días de correcciones, pero de todas maneras el mercado ve que esta alza política monetaria debiese terminar relativamente pronto, de manera que el escenario que ya está acotado por el mercado se puede mover algunos meses, pero se sigue manteniendo respecto a la idea general que hay detrás, es decir, una tasa política monetaria que debe llegar a un techo y luego ya comenzar una normalización si es que la inflación muestra algún control al respecto. El día viernes el IPSA cerró con una lega ahí al 0.01%, 5.259 puntos, y el dólar cerró a 902,70, cayendo 9.55 pesos. Le recordamos que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes
hacemos asesoría objetiva y sin sesgo buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial y Itaú Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Respecto a mercados accionarios alrededor del mundo, especialmente Estados Unidos, el día viernes las acciones subieron por tercer día consecutivo, ya que los inversores miraron más allá de la inflación y de los temores de recesión mientras digerían una mezcla de ganancias en cuanto a ganancias corporativas. Si bien todos los promedios están muy por debajo de sus máximos históricos, se recuperaron para terminar la semana más altos y registrar sus mejores ganancias mensuales desde 2020. Dow Jones terminó julio con un retorno del 6%, S&P 500 del 9.1% y el Nasdaq, el índice tecnológico, con un alza del 12.4%. Inclusive con esta fuerte rentabilidad durante el último mes, los mercados siguen todavía con un castigo a lo menos del 14-15% del S&P 500, alrededor del 13% del Dow Jones y por debajo del 20% del Nasdaq, de manera que sigue siendo parte de nuestra recomendación de inversión apelar a la recuperación de estos índices, renta fija local y renta variable internacional. En general, el buen ánimo de los mercados alrededor del mundo se basa principalmente en que el mercado ve que la Reserva Federal va a ser capaz de controlar la inflación. Existe un consenso en que con las cifras de julio y agosto se debiese ver este indicador llegando a un techo y que la economía de Estados Unidos va a ser capaz de soportar este alza de tasas con un aterrizaje suave de su economía o en el peor de los casos entrando en una recesión técnica como ya se encuentra, pero de características bastante leves. Pasamos a revisar el calendario económico para ver qué nos depara la semana. Ayer se dio a conocer el PMI manufacturero Caixin de China, que marcó 50.4 puntos por debajo de lo que esperaba el mercado en 51.5. Recordemos que los PMI son encuestas a los gerentes de compra de las principales empresas de los sectores manufactureros y de servicios, se mide principalmente por país o por región, y si esta encuesta marca sobre 50 puntos, ve expansión, por debajo de 50 puntos ve contracción en esa industria. Claramente, en primera instancia se mide si es que supera o no las expectativas del mercado. En este caso, el PMI de China marca por debajo de lo que el mercado esperaba. Durante la semana, el día de hoy, por ejemplo, tuvimos también algunos PMI manufactureros en Francia, Italia y España, todos en zona de contracción por debajo de lo esperado. En Alemania, en zona de contracción, pero por sobre lo esperado, y en Europa como un todo, en zona de contracción, pero por sobre lo esperado. En Estados Unidos se va a conocer el PMI manufacturero del ISM, que marca 52.8 puntos versus los 52 que se esperaban, mejor a lo esperado, y en zona de expansión la actividad manufacturera en Estados Unidos. Mañana vamos a tener algunas cifras importantes respecto a PMI de servicios en China. El día miércoles vamos a ver también la lectura de PMI de servicios en Europa y por supuesto también en Estados Unidos. Ya el día jueves, como siempre, las peticiones semanales por subsidio de desempleo desde Estados Unidos, y el día viernes terminamos la semana con la creación de empleo no agrícola de Estados Unidos, la cifra más importante como siempre del mes, dado que el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se basa en consumo interno y es muy importante estar analizando. El mercado le toma mucha importancia a los datos de empleo de la economía norteamericana. Por último, el sábado 6 de agosto vamos a estar conociendo la balanza comercial desde China. Pasamos a revisar los mercados rápidamente. El IPSA hoy día cae un 0.37%, en un día donde el cobre cae también un 1.37%, junto con fuertes caídas también en el petróleo WTI, por ejemplo, cayendo un 4.6%, cerrando en $94 por barril. El cobre marca $3.52 por libra de cobre. El dólar index a esta hora marca caídas del 0.45%, y en línea con eso el dólar peso, que cerró, recordemos, en 902 el día viernes, hoy día llegó a tocar mínimo incluso en 883, pero esta hora cotiza por sobre 890, cerrando en 892,75. Y los mercados alrededor del mundo, Asia tiene una jornada positiva con el Nikkei 225 arriba subiendo un 0.69%, el Hansen de Hong Kong también positivo un 0.05% y el índice de Shanghai subiendo un 0.21%. Europa cae a esta hora el DAX alemán levemente un 0.03% y el Eurostock cae también un 0.19%. Y Estados Unidos, si bien tuvo positivo a comienzos de la jornada, cae el Dow Jones un 0.43%, el S&P 500 cae un 0.66% y el Nasdaq un 0.6% también negativo. Que estén muy bien, tengan una excelente semana, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.